Buen día, mi equipo y yo hablaremos sobre los 3 niveles de poder. En la estructura del poder legislativo se encuentra el sistema unicameral, el cual refiere al poder legislativo integrado por una sola asamblea, mientras que el bicameral está compuesto de 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La primera cámara es aquella que refleja directamente la voluntad del pueblo mediante la elección de sus representantes por votación directa. La segunda, su función principal es representar a las entidades federativas, y el Senado tiene atribuciones específicas. El Congreso mexicano actúa de manera conjunta en situaciones excepcionales. En ciertas circunstancias, ambos cuerpos legislativos se unen para deliberar y tomar decisiones de importancia nacional. La suplencia en el sistema legislativo mexicano es un mecanismo para garantizar la continuidad en caso de ausencia temporal o definitiva de un legislador. La Cámara de Diputados de México está compuesta por 500 diputados, 300 por mayoría relativa en distritos uninominales y 200 electos por el sistema de representación proporcional. Los distritos uninominales eligen a un diputado por mayoría relativa y las circunscripciones plurinominales permiten que los partidos políticos reciban escaños adicionales en función del porcentaje total de votos obtenidos a nivel nacional. La Cámara de Senadores se compone de 128 senadores, 2 por cada estado y por la Ciudad de México, elegidos por mayoría relativa y uno adicional por el principio de primera minoría. Hola, yo soy Constanza y voy a hablar sobre condiciones de funcionamiento del Poder Legislativo. Lo primero es las facultades legislativas, que prácticamente es la iniciativa que permite proponer leyes en general y en algunos casos se trata de una obligación. Las facultades de nombramiento es que el presidente puede nombrar o cualquier empleado, incluso de otros poderes. Las facultades de carácter militar es del fraccionamiento sexto del artículo 89 que faculta de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior. Las facultades en política exterior es celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar y retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre lo mismo. Los organismos constitucionales autónomos, Banco de México, Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, UNAM, instituciones públicas de educación superior, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Y la función jurisdiccional del Estado es que tiene por objeto aplicar la ley en los casos concretos en los que se plantea una controversia. Cuando 2 o más sujetos alegan derechos a su favor que resultan contradictorios, es preciso determinar con base a la ley cuál es el interés que debe prevalecer y en qué proporción debe prevalecer esta. Y eso es todo por mi parte. Mi nombre es Ana Michelle Pulido González y yo voy a hablar sobre el proceso legislativo y facultades del Congreso. Debido al tiempo voy a dar una definición clara de todas mis diapositivas. Tenemos que en la primera diapositiva la resolución del Congreso y leyes de decretos, en donde explico unas breves definiciones claves tales como las facultades del Congreso, la ley, el decreto, acuerdos parlamentarios, propuestos de egresos de la Federación y carácter de ley o decreto. En la siguiente explico lo que es la iniciativa, en donde la iniciativa es un acto por el cual se propone al órgano legislativo la emisión de una ley o un decreto, o su forma, adición, derogación o abrogación. Agregué de los ciertos funcionarios u órganos públicos, que sería el presidente de la República, los diputados y senadores, las legislaturas y la Asamblea Legislativa. También definí lo que es la iniciativa popular. En el siguiente hago un breve énfasis sobre lo que es la promulgación, el veto presidencial y el veto de bolsillo. En siguiente trata sobre el proceso legislativo que ocurre en México cuando una cámara rechaza, modifica o hace observaciones a un proyecto de ley enviado por otra cámara. Por último, y para concluir, tenemos las facultades del Congreso de la Unión, que las facultades del Poder Legislativo pueden dividirse en 8 grandes grupos. Las facultades legislativas propiamente dichas, facultades económicas financieras, facultades de control, facultades políticas o de soberanía, facultades de nombramiento, facultades jurisdiccionales, facultades de administración y facultades implícitas. Mi nombre es Fabiola y voy a hablar sobre el Poder Ejecutivo y los organismos autónomos. Sabemos que la unipersonalidad del Ejecutivo se divide en 2, en la necesidad práctica y en la tradición histórica. La necesidad práctica trata de evitar titubeos en la función de hacer cumplir la ley que corresponde a este poder, y en la tradición histórica simplemente es un elemento monárquico que tiene sin duda un gran peso y reconocimiento. La naturaleza de la función ejecutiva tiene el propósito fundamental de aplicar la ley, ya que en el artículo 89 establece
que como primera facultad del presidente de la República es promulgar y ejecutar las leyes. En la facultad reglamentaria, pues sabemos que se necesitan normas adicionales que establezcan cómo deben efectuarse cada uno de estos muchos actos correspondientes al Poder Ejecutivo. Y estas normas precisan y en algunos casos se extienden el contenido de las leyes y se denominan normas reglamentarias. Inmediatamente por debajo de la ley están los reglamentos que expide el Ejecutivo para hacer posible la aplicación concreta de la ley. Como requisitos para ser presidente, puede ser presidente alguien con un padre extranjero que nunca haya obtenido la nacionalidad mexicana y otro siendo extranjero originalmente que haya naturalizado mexicano. Es decir, podría ser presidente de México una persona nacida en territorio mexicano cuyos padres hubieran nacido en el extranjero y solo uno de ellos se hubiese naturalizado mexicano. Y también que debe estar en pleno goce de sus derechos, es decir, que no debe estar privado de estos por alguna de las razones que implican la pérdida o suspensión de los derechos ciudadanos. Como facultades y obligaciones del presidente tenemos la facultad legislativa, de nombramiento, de carácter militar, de materia de seguridad nacional, en materia de política exterior, de naturaleza económica, de índole penal, administrativas generales, de excepción y facultades metaconstitucionales. Ahora por último tenemos al informe presidencial, que como bien sabemos en México es un resumen de las principales actividades de los diversos ramos de la administración pública, que se justifican medidas importantes tomadas durante el año. Se anuncian los principales proyectos que el Ejecutivo presentará a la consideración del Congreso y se reserva una parte del mensaje. Ahora, hablando de la función jurisdiccional del Estado. Su concepto de este se refiere a la capacidad del Estado para aplicar las leyes en situaciones concretas de controversia. Su objetivo principal es resolver conflictos legales y sancionar a quienes infringen la normativa, garantizando así la justicia y el orden. Los órganos de este son el Poder Judicial de la Federación, que incluye la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. También son importantes el Ministerio Público, que actúa en la Procuración de Justicia, y los tribunales administrativos que resuelven disputas fiscales y administrativas. Hablando de la Suprema Corte, que es el máximo tribunal en México, tiene una doble función. Como última instancia judicial resuelve casos significativos y como tribunal constitucional garantiza que los actos de las autoridades se ajunten a la Constitución. Entre sus funciones más relevantes se incluye la resolución de controversias constitucionales, la revisión de sentencias que impugnan la constitucionalidad de leyes, la resolución de conflictos de competencia entre tribunales. Esto la convierte en la guardiana del orden jurídico en México. El sistema federal y el municipio. El sistema federal consiste en que el Estado y la nación se organiza a partir de la Asociación de Conjuntos de Estados Soberanos. Este sistema tuvo su origen como motivo de la formación de Estados Unidos de América después de haberse independizado del poder británico. Distribución y competencias del sistema. Enlistar las facultades otorgadas a la Federación, señalar las facultades de los Estados y lo no asignado expresamente a ellos. Regulación federal sobre los Estados. Estas provisiones y cualquier otra impuestas constitucionalmente a los Estados deben entenderse también señalados por los municipios que están inmersos en tales entidades federativas. Las constituciones estatales, normas supremas. Las constituciones estatales para ser modificadas requieren una mayoría calificada. Las constituciones estatales señalan la forma en que deben intervenir los municipios para aceptar las reformas aprobadas por los congresos locales a dichas normas supremas. Gobierno municipal. La Constitución señala que el gobierno municipal corresponde al ayuntamiento, como el presidente municipal, que es la cabeza del ayuntamiento, el síndico, que es un integrante de comuna cuyo nombre se remonta al griego clásico, encargado de la justicia. Esto sería todo. Muchas gracias.